Busquen su Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios 4 será el enfoque de los estudios de mañana. Efesios 4, vamos a hablar sobre el tema nuestra máxima prioridad. Nuestra máxima prioridad como cristianos, como iglesia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Efesios capítulo 4. Como ustedes saben, vivimos en una era revolucionaria. Estamos viendo cambios muy radicales alrededor de todo el mundo. Estamos por, en noviembre, unos cuantos días, elegir un nuevo presidente que tal vez traerá muchos cambios también a nuestro país. Entonces, estamos viviendo en un mundo revolucionario. La raza humana, mis hermanos, la raza humana hierve de de rebelión, donde quiera que vemos. Se pone la televisión, las noticias, donde quiera que encontramos, donde quiera que vemos, encontramos inquietud, encontramos rebelión. Nuestras instituciones políticas están divididas, derecho o izquierdo, conservativo o conservador, liberal. No hay ningún punto en común en el centro. Estás a un lado o estás al otro. Y a pesar de que se habla mucho de la prosperidad de nuestro país, nuestra economía está endeudada, nuestra economía está en constante cambio y a veces parece que nuestra economía está al borde del colapso. Se acaba de pasar una regla esta semana que si no se pasaba, el gobierno se iba a cerrar. Las personas que tienen trabajo de gobierno no vienen a recibir su cheque. Pero gracias a Dios se pasó la regla, lo que sea, y se mantuvo el gobierno abierto. Entonces, estamos viendo muchas cosas de que causan inquietud, rebelión. En nuestras propias vidas, vivimos encerrados en nuestras casas. Siempre le ponemos llave. Yo recuerdo cuando pequeño mantenían la puerta abierta, aún en la noche, con la puerta abierta no había ningún problema, nadie entraba a nuestra casa. Hoy en día, aún durante el día, estamos con nuestra puerta cerrada con llave. Mientras que las personas, los criminales, vagan libremente en nuestros barrios, en nuestros vecindarios. Todo esto tiende a llenar nuestro corazón de temor. Todas las cosas que estamos viendo. Y como nosotros sabemos como iglesia estamos viviendo en los últimos días, entonces es algo que podemos esperar porque estamos viviendo en los últimos días, pero aún así nuestro corazón se llena de terror. Con cada nueva atrocidad, con cada nuevo ataque terrorístico, vemos más evidencia que hay una línea muy delgada que separa la civilización de la anarquía. Una línea muy delgada. Estamos al borde de la anarquía. Entonces, al ver lo que parece ser un colapso político, al ver lo que parece ser un colapso cultural, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? 4 preguntas. ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia? Al ver lo que estamos viviendo, ¿cuál es nuestra respuesta como iglesia? ¿Hay algo que la iglesia puede hacer frente al los problemas tan complejos e insolubles? ¿Puede la iglesia marcar una diferencia en este mundo inestable y peligroso? ¿O la iglesia simplemente se ha vuelto irrelevante? 4 preguntas que debemos hacer nosotros como iglesia que somos. Nosotros formamos la iglesia. Usted forma la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante todo lo que estamos viviendo, viendo en nuestro mundo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Como personas individuales, como parte de la iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros ante estos grandes problemas? ¿Podemos nosotros marcar una diferencia en este mundo inestable, peligroso? O como dice la última pregunta, o la iglesia simplemente se ha vuelto irrelevante. Preguntas muy importantes. Y lo maravilloso es que cuando Pablo escribe su carta a los cristianos en la ciudad de Éfeso, los cristianos del mismo siglo, del primer siglo, estaban enfrentando problemas muy similares a los nuestros. Y se estaban haciendo las mismas preguntas que nosotros.
Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una ciudad en la provincia romana de Asia. Todo el imperio romano estaba siendo sacudido en este momento por una instabilidad política, un malestar social, había mucho crimen, había un cambio radical. La mitad de la población del imperio eran esclavos. Estaban sumidos en una esclavitud desesperada. A estas personas, la mitad de la población eran vendidos, intercambiados como se vende el ganado, las bestias. Y por excepto de una pequeña clase de aristócratas y patricios ricos, la mayoría de la población sobrevivía como agricultores, comerciantes, trabajadores, vivían en la pobreza. Existía como hoy en día una corrupción moral en Éfeso. La corrupción era legendaria. El centro de la ciudad era el centro de adoración a la diosa del sexo, Diana de los Efesios. Entonces, una corrupción moral existía en Éfeso. Entonces, en cuanto a la crueldad, las legiones de los romanos estaban listos para marchar a cualquier lugar para reprimir cualquier rebelión, cualquier desorden civil, con matanzas despiadadas. El mismo gobernador del mundo romano, el emperador Nero, su vida sórdida, salvaje, era algo que escandalizaba a todo el imperio. Y Pablo, al escribir, está en Roma. Pablo, un prisionero de César, está en Roma cuando él escribe esta carta a los Efesios. Mientras él espera la hora en que él va a ser citado, va a venir ante Nerón, él escribe su carta. Pero al ver la vida decadente de la ciudad, al conocer las condiciones que prevalecían en Éfeso, ¿qué es lo que el apóstol le escribe a sus hermanos cristianos en Éfeso? Al conocer la situación, al ver lo que está sucediendo, ¿qué es lo que les dice el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso? Y la respuesta, mis hermanos, es sorprendente. La respuesta es instructiva. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, aquí está lo que el apóstol les escribe a los cristianos en Éfeso, que vivían en una sociedad tal como la nuestra. Les dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué es lo que este apóstol le dice a la iglesia de los Efesios ante tantos clamores desesperados de necesidad humana? ¿Cuál es su respuesta a las súplicas de justicia, de alivio de opresión que lo rodeaban? Simplemente el apóstol le dice de esta manera: cumple tu llamado, obedece tus órdenes, no te desvíes de la estrategia divina, sigue a tu Señor. 4 cosas: cumple tu llamado, obedece tus órdenes, la siguiente página por favor, no te desvíes de la estrategia divina, sigue a tu Señor. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Viendo la corrupción, viendo la situación en la que están viviendo, las palabras instructivas, sorprendentes: cumple tu llamado, obedece tus órdenes, no te desvíes de la estrategia divina, sigue a tu Señor. Y en esta amonestación, mis hermanos, el apóstol Pablo reconoce la verdadera naturaleza y la función de la iglesia. La iglesia es algo diferente. La iglesia es algo singular, algo especial. La iglesia no es una institución humana. La iglesia, mis hermanos, no se espera que diseñe su propia estrategia, que fije sus propios objetivos, sus propias metas. No es una organización independiente que exige que existe solamente por sus números. No, la iglesia es un cuerpo, mis hermanos, un cuerpo especial que tiene una relación especial con Dios.
Por eso les dice de esta manera: cumple tu llamado, a pesar de todo lo que estás viviendo, cumple tu llamado, obedece tus órdenes. No te desvíes de la estrategia divina, sigue a tu Señor. A pesar de lo que estás viviendo, continúa adelante. Y dentro de esta carta a los Efesios, el apóstol emplea varias imágenes verbales para describir la relación entre Dios y la iglesia. Dice el apóstol en Efesios que la iglesia es como un cuerpo. Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo que está bajo el control de la cabeza, de su cabeza. Y qué tragedia es cuando el cuerpo se rehúsa a responder a la dirección de la cabeza. En el ámbito de la medicina, mis hermanos, hay enfermedades que dañan las vías nerviosas, que no permiten que el cerebro humano controle el cuerpo humano. Y es trágico, es desgarrador ver a una persona que no puede controlar sus movimientos, sus funciones corporales, porque hay algo que está interfiriendo entre el cerebro y el cuerpo. Pero tristemente también, mis hermanos, es desgarrador, es terrible ver una iglesia que no está siguiendo la dirección de la cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Pablo describe a la iglesia como un templo, una habitación para uso exclusivo de una persona que mora dentro. La persona que tiene el derecho de hacer con el templo lo que sea su voluntad. Pablo dice que la iglesia es el templo de Jesucristo, el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros, y como Él mora en nosotros, como Él es el dueño de nosotros, Él tiene el derecho a hacer con nosotros su santa y perfecta voluntad. Pero también describe Pablo a la iglesia como un ejército, como un gran ejército que está bajo el mandato de un rey. Un ejército que si no obedece a su líder se convierte en una fuerza inútil. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia: obedece tus órdenes, sigue a tu Señor, sigue la cabeza. Entonces, encontramos aquí la estrategia divina. Viendo la situación en todo el mundo que vivimos nosotros, ¿cuál es la palabra del Señor para nosotros como iglesia? Así como Pablo escribe para los cristianos en Éfeso, viendo su situación, les da instrucción. ¿Cuál es la palabra para nosotros esta mañana? La estrategia divina. Pablo no solamente les predicó a los efesios, Pablo fue un ejemplo para ellos. Después de 2 años, como prisionero en Cesarea, Palestina, él fue enviado a Roma en un viaje muy peligroso por el mar, que terminó en naufragio en la isla de Malta. Y cuando finalmente llega a Roma, es un prisionero del emperador romano. Es un prisionero del emperador romano. Pero si usted nota, en sus cartas, él nunca se refiere a sí mismo como un prisionero de César. Siempre se llama a sí mismo como un prisionero ¿de quién? Del Señor. Del Señor. A él no le importaba estar encadenado con cadenas en una prisión. Entonces, Pablo no se considera un prisionero de César. El emperador romano, él pensaba gobernar todo el mundo, pero no reconocía que había una autoridad mucho más alta que la de él, que la suya. Porque detrás de César está Cristo. Y César no puede hacer nada no le puede hacer nada a Pablo, al menos que el Señor Jesucristo lo permita. Pablo entonces ve más allá de las cadenas. Pablo ve más allá de los guardias. Ve más allá del proceso imperial de justicia. Y él ve detrás de todo la mano controladora de nuestro Señor Jesucristo. Y en su carta a los Corintios, Pablo dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es importante. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Por qué? Porque es ahí donde las respuestas definitivas se encuentran. Es ahí donde la verdad definitiva se encuentra, el poder definitivo existe.
Jesucristo mismo reflejó esta misma actitud cuando estuvo, usted recuerda, la semana pasada hablamos de esto, ante Poncio Pilato, y Pilato le dice, ¿no sabe que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba, porque el que tiene todo el poder es el Dios Todopoderoso. Entonces, mucha de la explicación, mis hermanos, que existe hoy en la iglesia es porque los cristianos hoy en día están buscando las cosas que se ven y no las cosas que no se ven. Una vez más, dijo el apóstol en 2 Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, mucha confusión hoy en día, como dije, en la iglesia es porque la gente, los cristianos buscan las cosas que se ven en vez de estar buscando las cosas que no se ven. Vemos un mundo sufriendo, vemos la necesidad humana gimiendo por todas partes, vemos el odio, la intolerancia que abundan, la injusticia que prevalece, la miseria que existe donde quiera que vemos, mis hermanos. Y la solución obvia es manos a la obra. Ahora, ¿qué estamos esperando? Vamos a hacer algo. Es la solución obvia. Y se escucha muy lógico. Vamos a hacer algo. Manos a la obra, ahora mismo. ¿Qué estamos esperando? Pero no entendemos, mis hermanos, que porque es que nuestro pensamiento humano es muy superficial, simplemente estamos viendo las cosas que se ven. En nuestra preocupación superficial por lo externo, tratamos los síntomas y no las causas. Tratamos los síntomas y no las causas. Aplicamos remedios superficiales que solamente trabajan por un momentito. Y por eso las cosas van de mal en peor. Porque les ponemos un parchecito solamente a las cosas. Un curita. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces, esta mañana, aprendamos lo que el Señor está diciendo en nuestra vida. Que desesperadamente necesitamos nosotros seguir estas advertencias prácticas del apóstol. Versículo 1, una vez más, Efesios capítulo 4. Dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó, mis hermanos, ve la vida mucho más claro que nosotros la vemos. Él tiene una estrategia que puede remover la causa raíz de la oscuridad, de la miseria humana. Él no solamente cubre las cosas con una curita, Él tiene la solución al problema. Pero cuando la iglesia es fiel a su llamado, cuando la iglesia reconoce, cuando la iglesia recibe la palabra del Señor y es fiel a su llamado, la iglesia se convierte en una agencia sanadora en la sociedad que puede levantar toda una nación, puede levantar todo imperio a un nivel superior de vida saludable y plena. La verdadera iglesia puede efectuar un cambio, mis hermanos. La verdadera iglesia puede hacer una revolución, la verdadera iglesia puede hacer un cambio, pero la falsa iglesia siempre está oponiéndose. Y aunque los verdaderos cristianos quieren promover el mensaje de la palabra, tristemente muchas veces promueven la causa del cristianismo falso, porque por ignorancia o por celo equivocado se desvían de la estrategia divina, desobedecen el llamado divino. La palabra de Dios es muy clara en lo que el Señor espera de nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos de la palabra, nos salimos del camino, mis hermanos. En vez de ser de bendición, somos de maldición. Somos parte del problema. Por eso es importante nosotros seguir la palabra, el consejo de la palabra, conocer la palabra. No solamente las cosas que se ven, lo que es invisible, como dice la palabra. Las cosas invisibles, la palabra del Señor, lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros no podemos mejorar, mis hermanos, el programa divino. Pero tampoco debemos ignorar cuál es nuestro llamado. Dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Usted lo sabe?
¿Conoce usted cuál es su llamado? ¿Cuál es nuestro llamado como cristianos? Y los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol los dedicó para describirlo, para detallar lo que es nuestro llamado. Y si nosotros como cristianos prestamos atención, obedecemos de una manera inteligente, con sabiduría, con entendimiento al Señor, y hacemos de esto nuestra más alta prioridad, vamos a entender lo que el Señor quiere que nosotros seamos y hagamos. Pero si no estudiamos la palabra, si no estamos atentos, si no prestamos atención, si esta mañana nuestra mente está en otro lugar, mis hermanos, no vamos a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. No vamos a llegar a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Dios nos describe claramente lo que Él espera que nosotros seamos y hagamos. Mire, las estrategias humanas se basan solamente sobre el entendimiento humano limitado. Se limitan solamente a lo que los seres humanos pueden hacer. Pero la estrategia de Dios, mis hermanos, su llamado en nuestra vida está basado absolutamente en el perfecto conocimiento de la realidad fundamental y suprema que el Señor tiene. Él conoce, Él ve la vida como realmente es. Entonces, la gloria del cristianismo es presentar las cosas como realmente son. El diagnóstico cristiano de todos los males del mundo, desde los conflictos entre las naciones, desde los conflictos en el alma individual de las personas, es preciso. ¿Por qué? Porque refleja un verdadero entendimiento de la condición humana. Nosotros entendemos por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Dios nos da el entendimiento. Si seguimos la palabra del Señor, nos da el entendimiento para que entendamos por qué estamos viviendo en la situación que estamos viviendo. Y las epístolas del Nuevo Testamento siempre nos hablan de la verdad, siempre comienzan con la verdad. Es lo que nosotros llamamos la doctrina. Y el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento siempre nos llaman a regresar a la realidad, a regresar al fundamento, a regresar a la palabra. Nos hemos desviado tanto enseñando otras cosas que no forman parte de la palabra del Señor, y por eso la condición de la iglesia está como está. No podemos afectar un cambio, no podemos hacer ninguna cosa. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el plan de la palabra del Señor, lo que el Señor nos indica claramente que espera de nosotros. Entonces, sobre la base de ese fundamento subsiguiente de la verdad, el apóstol aquí nos sugiere algunas prácticas, unas aplicaciones prácticas. En los primeros capítulos de Efesios, Pablo hace algunas declaraciones muy claras acerca del propósito de la iglesia. No solamente el propósito para la eternidad, sino que el propósito de la iglesia aquí y ahora. Entonces yo quiero que esta mañana que veamos algunas de estas declaraciones del apóstol Pablo acerca de la naturaleza y el propósito de la iglesia. Primeramente, propósito número 1. Dice el apóstol que la iglesia, nosotros debemos reflejar la santidad de Dios. Una vez más, esto es para nosotros. Nosotros debemos reflejar la santidad de Dios. En Efesios 1, versículo 4, dice el apóstol, escribe el apóstol, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí, mis hermanos, vemos claramente que la iglesia no es una idea de último momento de parte de Dios. Dice claramente que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos llamó con un propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta es la primera preocupación de Dios para la iglesia. La preocupación primordial de Dios para la iglesia. Él no está preocupado por lo que la iglesia hace, sino por quien la iglesia es. La primera preocupación de Dios no es lo que hace la iglesia, sino que la iglesia es Él. Porque el ser debe preceder siempre el hacer, porque lo que somos determina lo que hacemos. Es más importante lo que somos. Y para entender el carácter moral del pueblo de Dios,
es esencial para poder entender la naturaleza de la iglesia. Como cristianos, nosotros hemos sido llamados para ser el ejemplo moral al mundo, reflejando el verdadero carácter puro y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro primer llamado, nuestra prioridad, nuestro propósito. Ser un ejemplo moral delante del mundo que refleja la santidad, la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, un cristiano genuino, un cristiano verdadero debe dar evidencia clara y convincente del cristianismo en la manera que habla, la manera que vive, la manera que actúa y la manera que reacciona. Un verdadero cristiano da evidencia clara y convincente de su relación con Cristo por su manera de hablar, de vivir, de actuar y de reaccionar. Como cristianos, hemos sido llamados a ser santos e irreprensibles, santos y sin mancha delante de Dios. Debemos reflejar la santidad de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. El primer propósito, reflejar la santidad de Dios. Segundo, la iglesia debe revelar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia? De este mundo que estamos en esta comunidad, esta sociedad que estamos, en la que vivimos, donde vemos tanta moralidad, tanta falta de moralidad, tanta maldad. ¿Qué se espera de nosotros? Pablo nos da otro propósito, el primer capítulo de Efesios, el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿quién? Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Piensen por eso en un momentito, piensen eso. La frase nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo se refiere a nosotros, a los cristianos. Hemos sido designados, una vez más, aquí está nuestro llamado, a vivir para alabanza de su gloria. Nuestro propósito es para alabanza de la gloria del Señor. Entonces, la primera tarea de la iglesia no es el bienestar de los seres humanos. Sí, el bienestar es definitivamente importante para Dios, pero no es la primera tarea de la iglesia. Hemos sido, dice la palabra, escogidos de parte de Dios para vivir para alabanza de su gloria, para honra y gloria de Dios, para que a través de nuestra vida la gloria de Dios se revele al mundo. Una vez más, que la gente vea en nosotros a Cristo. Es un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad, a vivir santo y sin mancha delante de Él. Que seamos para alabanza de su gloria, dice la Biblia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿A qué se refiere? Para que seamos alabanza de su gloria. La gloria de Dios es Dios mismo, mis hermanos. La revelación de quién Dios es y lo que Dios hace. Y el problema con este mundo es que este mundo no conoce a Dios, no tiene ningún entendimiento de Dios. En todas sus búsquedas, sus peregrinajes, sus esfuerzos para descubrir la verdad, no conoce a Dios. Pero la gloria de Dios es revelarse a sí mismo, demostrarse quién Él es, cómo Él es. Entonces, cuando las obras de Dios y la naturaleza de Dios se demuestra a través de la iglesia, de nosotros, Él es glorificado, Él recibe la gloria, Él recibe la honra. Y es para nuestro propósito dar la honra y gloria al Señor. Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en nuestros corazones que resplandeció el Señor, para que nosotros resplandezcamos la gloria del Señor, para que la gente conozca a Dios a través de nosotros.
La gente puede ver la gloria de Dios, mis hermanos, en la faz de Jesucristo, en su carácter, en su ser, en nosotros. Y la gloria de Dios también se encuentra, dice Pablo, en nuestros corazones. La gloria de Dios está en nuestros corazones. Entonces Dios llama a la iglesia a revelarle al mundo la gloria de su carácter que se encuentra en el rostro, en la faz de Jesucristo. Una vez más, eso se dice en el capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es una declaración muy tremenda, mis hermanos. Porque aquí Pablo está diciendo que todo lo que Jesucristo es, toda su plenitud, se debe ver en el cuerpo, en su cuerpo, que es su iglesia. Entonces, el secreto de la iglesia es que Cristo vive en nosotros. El mensaje de la iglesia es declarar nosotros a Jesucristo, hablar de Jesucristo, compartir a Jesucristo. El secreto es que Él vive en nosotros, el mensaje es compartirlo, declararlo. Y Pablo describe este secreto de la verdadera iglesia una vez más. El segundo capítulo de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, así que yo ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está el santo misterio de la iglesia, la morada de Dios. Él vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Aquí está el santo misterio. El gran llamado de la iglesia, mis hermanos, entonces es hacer visible al Cristo invisible que mora en nosotros, que en nosotros se revela Jesucristo. Pablo describe en su propio ministerio, lo describe como un modelo cristiano. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice así versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Esta es la tarea de la iglesia. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, que a través de nosotros la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Pero mire qué interesante, no solamente sea dada a conocer a los seres humanos, pero también a los ángeles, porque los ángeles están observando la iglesia. Aquí habla de los principados y potestades en lugares celestiales. Hay otros, a pesar o además de los seres humanos que están viendo la iglesia, están aprendiendo de ella. Los ángeles están viendo la iglesia, están estudiando la iglesia. Seguramente estos versículos hacen una cosa muy clara. Y es que el llamado de la iglesia, mis hermanos, el llamado de la iglesia es declarar en palabra y demostrar en actitud y en hecho el carácter de Cristo que vive dentro de nosotros. Es lo que el Señor espera de nosotros. Que entendamos que aquel que vive en nosotros es santo y por eso demanda santidad de parte de nosotros y que nosotros reflejemos el carácter del Señor. Debemos nosotros declarar la realidad de un encuentro que cambia la vida, de un Cristo vivo que vive en nosotros, que cambia nuestra vida a una vida alegre, llena de amor, que hace una diferencia en nuestra vida, que seamos diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo muere en nosotros. Y si no los ama, hasta que la iglesia no haga eso, mis hermanos, nada más que la iglesia haga va a ser eficaz para Dios. Nada más va a tener eficacia para Dios. ¿Por qué? Porque esto es nuestro llamado, lo que el Señor espera de nosotros. Este es el llamado de la iglesia. Pablo dice, versículo una vez más, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
¿Quién nos llamó? El Señor mismo nos ha llamado. El Señor nos ha llamado. Es digno de que andemos, dignos de la vocación con la cual Jesús nos llamó. Antes de ascender al cielo, antes de ir al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto nos lleva al tercer propósito. Dice claramente el versículo 8, me seréis testigos. Entonces, el tercer propósito de la iglesia es ser testigo de Cristo. La iglesia ha sido llamada a ser testigo. Y un testigo declara, un testigo demuestra. El apóstol Pedro tiene una maravillosa palabra acerca del papel de testigo de la iglesia en su primera carta, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note la estructura. Vosotros sois, ¿para qué? Vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la tarea principal de los cristianos, Jesucristo habita en nosotros, ¿para qué? Para que demostremos la vida y el carácter de aquel que vive dentro de nosotros. Esa es nuestra tarea, demostrarle al mundo para que seamos testigos. Entonces, la responsabilidad de cumplir con este llamado que Dios le ha dado a su iglesia, que Jesucristo le ha dado a su iglesia, le pertenece a cada verdadero cristiano. Si usted es un verdadero cristiano esta mañana, mi hermano, esta responsabilidad es suya, de vivir una vida en santidad que pueda demostrar a aquel que vive, ser testigo de aquel que vive dentro de usted. Marcar una diferencia. Porque nosotros tenemos la habilidad, mis hermanos. Si realmente seguimos la palabra, como iglesia podemos marcar una diferencia en nuestra comunidad. Podemos marcar una diferencia en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Si seguimos la palabra del Señor, toda persona que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es una persona llamada, el Espíritu Santo habita en usted. Entonces el Señor espera que usted también cumpla con su llamado en medio de este mundo, de esta comunidad de maldad. Es un llamado, es una expectativa. Esta es una nota muy clara que el apóstol nos presenta a través de toda esta epístola a los Efesios. La expresión de el testimonio de la iglesia, a veces el testimonio es corporal, involucra a toda la iglesia, pero la responsabilidad de ser un testigo siempre es algo individual, algo personal. Usted, mi hermano, yo personalmente tengo una responsabilidad ante Dios, de ser un testigo, un testimonio a todo el mundo, al mundo que me rodea, donde quiera que yo estoy, de que alguien vive dentro de mí, que es santo y es todopoderoso, que ha transformado mi vida. Yo tengo esa responsabilidad. Es su responsabilidad individual y la mía también. Y aquí es donde resurge entonces el problema de los falsos cristianos. Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar de Cristo. Es fácil que la iglesia hable de Cristo, hable del carácter de Cristo, haga grandes afirmaciones, como muchos cristianos o muchas personas lo hacen. Hablan muy bonito de Cristo, hablan mucho, muy bonito acerca de Jesús, hacen grandes afirmaciones al respecto. Pero tristemente, como muchas personas lo saben, como lo sabemos, no proyectan la verdadera imagen de Jesucristo en su manera de hablar, su manera de actuar, de vivir, de reaccionar. Y una vez más, cuando una persona dice ser un cristiano y vive de otra manera, en vez de ser de bendición,
usted está haciendo de tropiezo. En vez de que la persona que está a su alrededor del mundo venga a creer en Jesucristo, usted mismo, por su vida, por su palabra, por sus acciones, por su manera de ser, usted mismo está haciendo una piedra de tropiezo para que las personas vengan a conocer a Jesucristo. Entonces, una vez más, aquí el Señor está hablando a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, como que formamos parte de la iglesia del Señor. Es un llamado a la santidad, a vivir una vida que agrada al Señor, una vida auténtica, con un carácter auténtico cristiano, mis hermanos. ¿Cuál es ese carácter auténtico de cristianos? Capítulo 4, versículos 2 y 3. Escribe el apóstol: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol toma mucho cuidado en escribir el carácter auténtico cristiano, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Humildad, paciencia, amor, unidad y paz son las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús: humildad, paciencia, amor, unidad, paz, las marcas de Jesús. Y nosotros como cristianos debemos ser testigos, dar testimonio, no con rudeza, no con arrogancia, no con una actitud de superioridad moralista, no con una presunción moralista, no, mis hermanos. La iglesia no debe hablar de sí mismo. La iglesia debe ser humilde en espíritu, no jactarse de poder, en buscar su prestigio, su propio prestigio. No, porque la iglesia no puede salvar a nadie, pero el Señor que vive en nosotros tiene el poder para cambiar, para salvar a las personas. La iglesia no salva a nadie, pero el Señor salva a las personas. Entonces, mis hermanos, no es la iglesia por la cual los cristianos debemos trabajar y gastar nuestras vidas, sino debemos trabajar y gastar nuestra vida por el Señor de la iglesia. Trabajar por el Señor, no por la iglesia, por el Señor de la iglesia. No exaltar la iglesia, sino exaltar al Señor de la iglesia. Él es el que recibe la gloria y la honra. La verdadera iglesia, mis hermanos, no busca obtener poder ante los ojos del mundo, no. La iglesia tiene el poder que necesita en el Señor que mora en nosotros. No necesitamos más. La iglesia debe ser paciente, dice el apóstol, tolerante, conociendo que las semillas de la verdad requieren tiempo para germinar, para crecer, para que venga una cosecha completa o esté lista para cosecharse. La iglesia no puede demandar que la sociedad haga cambios repentinos, radicales. No, mis hermanos, la iglesia debe ser un ejemplo de un cambio positivo, que rechaza la maldad, que practica la justicia, que siembra las semillas de la verdad y entiende que esas semillas tarde que temprano van a tomar raíz y van a producir un cambio, un fruto de cambio. Es lo que es la verdadera iglesia, mis hermanos. La última parte de la lección, la marca suprema del cristianismo genuino. El apóstol nos da la marca suprema de lo que es un cristianismo genuino. ¿Qué es ser un cristiano genuino? ¿Qué es ser un cristiano verdadero? La marca suprema de la vida de Jesucristo dentro de cristianos siempre es el amor. El amor. El amor que acepta a los demás tal como son. Amor tierno y perdonador. Amor que busca sanar los malentendidos, las divisiones, las relaciones rotas. El amor. La marca suprema del cristianismo genuino, mis hermanos. Ahí están. Amor que acepta a los demás tal como son. Amor tierno y perdonador. Amor que busca sanar los malos entendidos, las divisiones, las relaciones rotas. Esa es la marca suprema. Y Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo? Si tuviera amor los unos para con los otros. Ese amor nunca se manifiesta, mis hermanos, mediante rivalidad. Nunca se manifiesta mediante avaricia, ostentación, indiferencia, prejuicio. No. El amor es opuesto a los insultos, la calumnia, la terquedad, la división. Es lo opuesto.
Entonces, aquí descubrimos la fuerza unificadora que permite que la iglesia lleve a cabo su propósito ante el mundo: el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo reflejamos la santidad de Dios? Por nuestro amor, mis hermanos. ¿Cómo revelamos la gloria de Dios? A través de nuestro amor, mis hermanos. ¿Cómo somos nosotros testigos de la realidad de Jesucristo? Por nuestro amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Mire, la Biblia, el Nuevo Testamento, dice muy poco acerca de la involucración de los cristianos en la política, de defender los valores familiares, de promover la paz, la justicia, defender los derechos de las personas, de los grupos oprimidos. Y no estoy diciendo que no nos debe interesarnos en estas cosas, pero mis hermanos, obviamente no podemos tener un corazón lleno de amor para los seres queridos si nos preocupamos por estas cosas. Pero el Nuevo Testamento, mis hermanos, dice muy poco acerca de estas cosas, porque Dios sabe que la única manera de resolver estos problemas, de sanar las relaciones rotas, es introduciendo una nueva dinámica a la vida humana, la dinámica de la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vida marcada por el amor. Es la manera que nos vamos a marcar una diferencia. La vida de Jesucristo es la que las personas a nuestro alrededor deben ver y necesitan. La eliminación de la oscuridad comienza con la introducción de la luz de Jesucristo. La eliminación del odio comienza con la introducción del amor, el amor de Jesucristo. La eliminación de la enfermedad, la corrupción comienza con la introducción de la vida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos nosotros introducir a Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados, mis hermanos. Para hacer nosotros reflejar a Jesucristo en un mundo que busca respuesta, solución. La respuesta está en nosotros, en aquel que vive y mora dentro de nosotros. El Evangelio germinó, mis hermanos, en un clima social mucho como el nuestro. El Evangelio creció en un clima social como el de nosotros, una época de injusticia. Había división racial, malestar social, delincuencia por donde quiera, inmoralidad desenfrenada, tantas cosas, e incertidumbre económica, miedo, tantas cosas. Pero la iglesia primitiva, mis hermanos, luchó para sobrevivir bajo persecución. Pero la iglesia primitiva no veía su llamado como uno de pelear contra las injusticias, contra la opresión. No veía su llamado como uno de demandar sus derechos. No, la iglesia primitiva entendió y vio que su misión era una: reflejar la santidad de Dios, revelar la gloria de Dios, ser un testimonio de la realidad de Jesucristo, demostrar un amor incansable. Y por eso, mis hermanos, la iglesia primitiva continúa adelante. La iglesia primitiva marcó una diferencia. La iglesia primitiva causó una revolución que cambió a las personas de dentro hacia afuera. Y déjeme decirle, una verdadera revolución cristiana es aquella que limpia a las personas por dentro, que transforma primeramente el corazón de la persona. El plan de Cristo, mis hermanos, siempre ha sido cambiar la sociedad, transformando a personas individuales en aquella sociedad, dándoles un nuevo corazón, dándoles un nuevo espíritu, una nueva orientación, una nueva dirección, un nuevo nacimiento, una vida de resurrección, la muerte del yo y del egoísmo, mis hermanos. Y una vez que la transformación llegue a las personas individuales, tendremos entonces un cambio en nuestra sociedad. Cuando nosotros somos cambiados desde dentro, cuando la iglesia del Señor entienda que el cambio comienza con nosotros, desde adentro, y somos nosotros limpiados desde dentro, entonces comienza a cambiar también nuestra perspectiva entera de nuestras relaciones humanas. Nuestra inclinación natural, cuando enfrentamos conflicto o maltrato, siempre es ojo por ojo. Queremos defendernos, queremos desquitarnos, queremos defendernos porque lo que me hizo me la va a pagar. Pero Jesús nos está llamando esta mañana a un nuevo tipo de respuesta.
bendecid a quienes os persiguen. Esta es la respuesta del apóstol Pablo. Él nos llama, en Romanos 12, versículos 14 al 21, que vivamos en armonía unos con otros. Usted lee el capítulo 12 de Romanos, el apóstol nos llama a no pagar a nadie mal por mal. El apóstol nos llama a no dejarnos vencer por el mal, sino venzcamos el mal con el bien. Ese es nuestro llamado como iglesia, mis hermanos. Termino con esto. El mensaje de Dios. El mensaje de Dios ha sido confiado a la iglesia. Y es el mensaje más importante. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros hemos recibido, que hemos sido confiados, puede cambiar nuestro mundo. Puede cambiar a las personas. Así como nosotros hemos sido transformados por el mensaje de la palabra, las personas a nuestro alrededor también pueden ser transformadas por el mensaje que está en nosotros. La pregunta es, ¿creemos nosotros en Dios lo suficientemente como para estar de acuerdo con Él, que es el amor cristiano? El vivir en coinonía, que es comunidad como iglesia. Eso es lo que cambiará el mundo. No es el poder político ni las agendas sociales, no. El vivir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Lo cree usted esta mañana? Que nosotros podemos marcar una diferencia. Esta mañana, Dios nos está llamando a tomar esta responsabilidad personalmente. Que usted y yo esta mañana aceptemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Jesucristo, como cristianos verdaderos, de compartir las buenas nuevas, donde quiera que vayamos, de ser un testimonio, de compartir a través no solamente de palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con todo lo que hagamos, nuestras reacciones, ser un testimonio una vez más de aquel que mora en nosotros, de aquel que vive en nosotros. Que una vez más nosotros llevemos la palabra, cambiemos nuestro entorno, nuestra sociedad, con el mensaje transformador, inigualable de la palabra del Señor. Que nuestra vida sea una vida de testimonio de aquel que vive en nosotros. El Cristo resucitado ha venido a implantar su propia vida dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Y Él está listo para transformarnos, para ser personas amorosas, compasivas, seguras de nosotros mismos, capacitadas para enfrentar cualquier problema, cualquier desafío que la vida nos presente. Ese es nuestro mensaje a un mundo cansado, un mundo temeroso, un mundo afligido. Jesucristo es la respuesta. Y si nosotros, mis hermanos, comenzamos a vivir la palabra, aplicar la palabra, no solamente escucharla, a vivirla, revivirla, vivir una vida reflejando a aquel que mora en nosotros, nosotros podemos marcar una diferencia en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos. El Señor nos está llamando esta mañana, una vez más, a vivir en santidad, reflejar el carácter de Cristo. Incline su rostro esta mañana. Padre Celestial, esta mañana